Acá estamos con Julián Aksat, contentísimos de encontrarnos con él y que bueno, se ha prestado a dar esta charla online como si estuviéramos en plena pandemia, ¿no, Julián? Sí, tal cual, tal Estamos cual. volviendo a viejos tiempos. Bueno, ¿cómo presentarlo a Julián cuando... ¿Qué es Julián? Una masa. Pero es, por una parte, una rara avis, porque él articula una serie de perspectivas que tienen que ver mucho con nuestro tiempo y que tienen que ver mucho con la experiencia de la dictadura. Pero bueno, es por una parte un poeta, un gran poeta. Bueno, primero tendría que decir que es platense, ¿no? Y eso nos llena de alegría. Nació en el fatídico año 1976, es hijo de padres desaparecidos. Y entonces lo que me interesaba señalar es, por una parte, esta cuestión particular de Julián, que logra cruzar diferentes experiencias, diferentes saberes. Por una parte, su trabajo como poeta, y acá yo tengo un montón de libros de él, imposible, miren todos los que son, sobre poesía, bellísimos, y acá no adelanto nada porque lo que quiero es que los lean todos. Entonces, por una parte, el trabajo él como poeta, y también en ese sentido un trabajo crítico desde la poesía que estuvo dado a partir de la fundación de los Detectives Salvajes, ¿no? Una editorial sobre este tipo de poesía. Esto por una parte, pero también Julián es un abogado que se ocupa de menores, del trabajo con derechos humanos. Entonces, ahí está, creo, ese cruce tan particular. Bueno, también ahí hay que agregar el trabajo de él como crítico, y acá tenemos otro libro, ¿no? Que es ni más ni menos que El hijo y el archivo. Entonces está esa capacidad reflexiva, no solamente poética, sino reflexiva, que uno diría, bueno, a ver, ¿sos poeta o sos crítico? No, sos poeta y crítico, abogado y también militante, tanto en derechos humanos como en hijos, ¿no? Él integra Hijos La Plata. Entonces, a mí, ¿qué me interesa? Yo dije al comienzo, ¿es una rara avis? No, no es una rara avis. Julián logra iluminar un escenario de la cultura eh, muy particular y muy actual, y que uno diría, porque una de las preguntas que yo me hago, ¿no? Es, bueno, ¿en qué medida la experiencia del terrorismo de Estado, en qué medida la experiencia de la dictadura reformuló, reorganizó, reordenó, desplazó, cambió el campo literario, el campo poético, el campo intelectual de la Argentina, del Cono Sur? Entonces, me parece que ver esta conexión entre un abogado y un poeta, ¿no? Es muy particular y permite ingresar e iluminar una zona importante, un aporte que en otros momentos no era usual, digamos. Uno lo podría pensar, bueno, a ver, hubo poetas en el siglo XIX que también eran funcionarios políticos, pero esto no tiene nada que ver con esa articulación. Entonces me parece que, y esto lo propongo como un desafío para que después lo podamos pensar, ¿no? En qué medida es esta combinación la que es un signo de época, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces, bueno, en este momento Julián entonces nos va a leer un texto, a exponer un texto en el cual se cruza la cuestión de los hijos con el archivo judicial. Bueno, justamente. Bueno, te damos la palabra, Julián. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias por la presentación que acabas de hacer y también por invitarme a este encuentro del que, bueno, lamento no poder estar de manera presencial, sino virtual. Y bueno, nada, un poco para exponer algunas de las inquietudes en las que vengo atravesado últimamente, como bien vos acabas de contar. Y la ponencia de la cual voy a hablar gira en torno a las formas de dar testimonios de algunos hijos e hijas de desaparecidos en los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en el país del año 2005, y
entre esas formas, el registro del archivo o el cruce del registro del archivo entre lo judicial y el testimonio de lo artístico. Incluso lo que tiene que ver con algunas formas o expresiones históricas de hijos desde el punto de vista de la voz cultural. En ese sentido, esta ponencia es parte de una investigación mayor que arranca en el libro que vos acabás de mostrar, que es El hijo y el archivo, y que continúa de alguna manera en una investigación que actualmente estoy llevando a cabo en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, a través de una tesis doctoral que pretende justamente cruzar estos registros y que de algún modo yo lo sintetizo como el archivo judicial y el archivo artístico, hijos, voces de hijos en el archivo judicial y artístico. En ese sentido, lo que la tesis pretende dar cuenta es que los testimonios de hijos, de hijos e hijas desaparecidos en los juicios de lesa humanidad, a partir de diversas manifestaciones y registros de lo artístico, y al partir del relevamiento de determinados casos que se analicen en el cruce del archivo jurídico artístico, y la construcción de una función performático personal como modo de puesta en relato de distintas trayectorias en el marco de la escena del juzgamiento del terrorismo de Estado. Este tipo de inquietudes en realidad surgen como una forma bastante autorreflexiva a partir de mi propia historia como testigo familiar directo, víctima del terrorismo de Estado, que tuvo que declarar en los juicios de lesa humanidad, es decir, las inquietudes surgen en cómo fui yo ante el juicio, en este caso el juicio de la Cacha, que fue el juicio que se llevó a cabo en La Plata en el año 2013, cómo me tocó declarar, cómo imaginé que iba a ser antes de ir a declarar esa declaración, y cómo luego la llevé a cabo, cómo sucedió esa declaración, cómo la preparé a la declaración, es decir, cómo los hijos se preparan para el archivo judicial, si hay una preparación anterior al archivo judicial y cómo queda después documentada. Y quizás cómo sale el archivo de lo íntimo, la documentación íntima que uno trae o que lleva de su familia, los hijos traemos y contamos de algún modo nuestra historia y la pasamos a ser historia pública ante un estrado judicial, ¿no? En la transformación de ese relato íntimo, familiar, ese conjunto de sensibilidades en un relato jurídico, en el marco de una audiencia oral y pública, en el que el relato o el archivo judicial la termina transformando de algún modo en un corpus distinto, ¿no? Es decir, cómo confluyen las dos cuestiones. Aquí aparece toda la discusión que generó Carlo Ginzburg en aquel texto famoso del juez y el historiador, pues por supuesto que la prueba de la voz o la prueba de las ciencias sociales, la prueba del arte, no es la misma prueba que valora un juez a la hora de construir una sentencia. Es decir, lo que dice Ginsburg es que el historiador no juzga igual que un juez. Sin embargo, de algún modo, en los tribunales, en esas fases de lo judicial, suceden relatos, suceden voces, suceden testimonios que luego también el juez termina valorando de algún modo como si fuera el historiador, y ahí aparecen algunas cuestiones o algunas complejidades en torno a las formas de jugar la historia, ¿no? Esto centralmente en el lugar donde los hijos se convierten en prueba directa o indirecta, o ficticia, o prueba de algún modo vicaria de los hechos que se están juzgando en relación al pasado, ¿no? En tercer lugar, esto es la cuestión del marco autorreflexivo. Si estoy hablando de mí mismo cuando construyo esta ponencia, estoy hablando de mi relato, de mis colegas y compañeros hijos, pero también se trata de llevar a cabo una ponencia que tenga en cuenta el punto de vista de quien está escribiendo o construyendo esta tesis, ¿no? Quien también pasó por el momento reflexivo del juzgamiento y construyó un testigo, o se convirtió en testigo o prueba de los hechos, sobre sus propios hechos, que son valorados por el juez y el historiador. En tercer lugar, se trata de una inquietud en el marco de la trayectoria de la organización Hijos, la que en cierta forma soy parte, y tiene que ver con la conformación de una identidad que es pensada como una maduración según el proceso de conquista y lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Una cosa es la trayectoria y la performance de la generación de hijos desde el momento de su fundación, allá por el año 94, 95,
cuando las leyes impedían el juzgamiento de los crímenes del pasado, y la estrategia que en ese entonces Hijo como colectivo construyó, que fue el escrache como expresión colectiva, con todas sus aristas, ¿no? Aquí apelo a las investigaciones que dan cuenta del fenómeno del escrache, las clásicas investigaciones de Ludmila da Silva Catela, Nora Flores en las tumbas del pasado, o el trabajo de Santiago Cuetorrúa sobre el surgimiento de la agrupación Hijos, en los que aparece el escrache como una manifestación compleja, teatral, injuriante, disruptiva, de toma del espacio público y de marcación, con un sentido también de lo artístico y de lo jurídico, ¿no? Si no hay justicia, entonces hay escrache, es un eslogan. Hay un artículo muy interesante también de Esteban Rodríguez Alzueta sobre la naturaleza contrajurídica del escrache, que retoma justamente la idea de justicia poética en un libro viejo del año 2001 y 2002, La radicalidad de las formas jurídicas. Es decir, cómo durante la década del 90 la generación de Hijos se gestó de algún modo cuando estaba impedida la etapa de los juicios, cuando estaba obturada la posibilidad del archivo judicial propiamente dicho, la posibilidad de la toma del espacio público, y cómo el organismo o el colectivo de Hijos como organismo de derechos humanos terminó construyendo también en ese entonces una voz en el espacio público que, si bien no era judicial, lo era como su contraforma, ¿no? En ese sentido como aparato contracultural que en sí mismo funcionó, en el que funcionó el esquema, en el esquema del escrache como toma de espacio público. A propósito de la generación de Hijos, en estos días Hijos La Plata ha publicado un libro muy interesante que se llama Ahora y Siempre, donde se recogen textos literarios de hijos e hijas de desaparecidos, asesinados y exiliados, que dan cuenta de estos vaivenes entre lo íntimo y lo colectivo de la voz de Hijos. Este libro, que acaba de publicarse, fue pensado primigeniamente en un taller que daba el escritor Leopoldo Brizuela allá por el año 94 en La Plata, y del cual surgió la matriz que décadas después hizo que muchos de esos hijos lo hicieran realidad en este libro, ¿no? Yo escribí hace muy poco un artículo en el Cohete a la Luna titulado Socializar la Hermandad, en el que cuento cómo se gesta el dispositivo de escritura de hijos, de 50 hijos en este caso. El libro contiene la voz de 50 hijos, que no necesariamente tienen un afán literario, esto también es importante decirlo, o artístico, sino solamente la necesidad de poner en relato, de contar su historia. Y aquí comparo esta publicación con el libro que en el año 97, exactamente ese libro, con el año 97 Juan Gelman y Mara Lamadrid publicaron como Ni el flaco perdón de Dios, aquel libro editado por Planeta, que recogía también muchas de estas voces, porque coinciden algunas de las voces que aparecen acá, están también en aquel libro. En el libro Ni el flaco perdón de Dios no llevaban nombre y apellido, esto fue deliberado por Gelman, él no quiso colocar los nombres y apellidos de los hijos a los que recababa su voz o que registraba su voz por una razón quizás política o de protección. Lo importante es que quizás en aquel libro y ahora en este, digamos, se da cuenta de las voces desde distintos dispositivos, pero la idea no deja de ser bastante parecida. En aquel entonces teníamos 20 años, 19, 20, ahora estamos llegando a los 50. Ya somos más grandes que nuestros padres, por supuesto, al momento de desaparecer. Claro que entiendo que debe tenerse en cuenta, y no puedo mencionar toda la producción, ahora sí, de la generación de hijos en términos del arte, en el cine, en el teatro, la narrativa, la poesía, la pintura, el cómic. Hoy existen muchísimas investigaciones en estos campos, los trabajos tuyos, Teresa, por supuesto, los de Fernando Reati, los de Emiliano Tabernini, los de Margarita Mervilá, dan cuenta también de todos los registros del archivo de lo artístico en la voz de hijos o en la generación de hijos. Lo que yo hago aquí, y quizás lo que trato de profundizar, es cruzar esos trabajos, cruzar esos trabajos con ahora el registro de lo judicial, en el sentido de dar un salto también e incluir a la voz de los hijos en el registro de lo artístico, también en el plano del archivo judicial, es decir, el registro de los juicios que se están llevando a cabo hoy en día. Bueno, en este sentido, y esta es la cuarta parte de esta ponencia, la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final a partir del año 2004 y 2005 permitieron un viraje en las formas de hijos, hijos con mayúscula, y en la modulación de la voz, que tiene que ver con la posibilidad de contar ya en otro lugar,
ya no en la calle, como en el escache, en el escrache o la memoria del archivo propio, sino que la voz quede guardada en un expediente judicial, en una audiencia que el Estado archive, que la voz quede archivado en ese expediente, o en esa audiencia, o en el registro sonoro de la audiencia, o en el registro de lo fílmico de esa audiencia, para, en todo caso, presumir que esa audiencia o ese momento va a ser reparador para las víctimas, ¿no? Los sobrevivientes, los familiares, a través de lo que se llama la reparación de la ley, ¿no? A través del acto de reparación de la sentencia en sí misma, que es la finalización del proceso judicial. La trayectoria de las declaraciones de los hijos y hijas en los juicios de lesa humanidad me permitió comenzar a pensar un nuevo escenario de expresión, a registrar como el archivo de la voz de hijos en el sistema judicial. Ya no el archivo como registro de la voz en el escracho o en el archivo propio o de la memoria o el meramente literario, sin los archivos judiciales. Muchos de los hijos se constituyen como querellantes, esa es la palabra procesal, de las causas en todo el país, y aquellos que estudiaron la carrera de abogacía han trabajado o trabajan en esas causas, en mi caso yo he trabajado como querellante, a partir de las primeras citaciones judiciales, a prestar declaración como testigos, se comienza a dar el ámbito de reflexión sobre ese nuevo espacio. El espacio judicial como problema, el espacio judicial como lugar de la voz y como lugar de cristalización de esa posible reparación que hasta entonces el Estado negaba. El carácter de hijos como testigos de las causas es un carácter de testigo distinto al consolidado en los juicios a las juntas, por ejemplo, o a los juicios por la verdad, donde el testigo protagonista era el testigo sobreviviente, aquel que había vivido justamente la tortura, la masacre, había estado dentro del campo de concentración y había tenido la suerte de poder salir, sobrevivir. En ese sentido se trata de un testigo que pudo haber vivido los hechos como protagonista. Digo, hay hijos que tuvieron dentro de los campos de concentración, que pudieron sobrevivir a los campos, e incluso muchos nacieron en los campos, y si bien no lo recuerdan, obviamente porque eran muy pequeños, sus cuerpos sí lo vivieron, y en ese sentido son testigos directos, tal cual fueron o son los sobrevivientes directos, más allá de que otros sí, no quizás no estuvieron en los campos, pero estuvieron en los momentos de la detención de sus padres, como fue en mi caso, o en todo caso no estaban presentes, pero sí estuvieron de alguna manera cerca, etcétera. Es decir, la gradación del testigo en función de su presencia o no de los hechos es un poco, son matices, pero en realidad conforman al hijo como un testigo clásico, no es un testigo que yo diría que ser considerado un testigo vicario. Al contrario, los hijos e hijas de desaparecidos no son testigos vicarios, son testigos de algún modo directos e indirectos, pero no dejan de ser testigos en el sentido clásico de lo que se entiende procesalmente como testigo, haber visto, haber percibido, haber entendido, haber escuchado, ¿no? Sobre los hechos que está siendo materia de juzgamiento. Por lo tanto, el orden del testigo en el sistema judicial o el hijo como testigo en el sistema judicial cumple el rol clásico de testimoniar, del testi, ¿no? De estar contando o supliendo de alguna manera la voz del quien no está. En este caso la de sus padres, que son los desaparecidos, e intentando no sustituirlos, porque eso es imposible, como dice Primo Levi, la voz de los que entraron a las cámaras de gas nunca podrá ser sustituida. El testigo de todo evento lo que puede dar cuenta son de los contextos de lo que ocurrió, pero nunca puede ponerse en el lugar de aquel que ya no está, de aquel, dice Primo Levi, del que entró a la cámara de gas, el que vio los ojos de la gorgona, dice en un momento Agamben. Eso es el límite del testigo de algún modo. En ese sentido, todos los testigos judiciales en estos hechos de terrorismo de Estado se enfrentan, por supuesto, al problema de la limitación del testigo, del cual voy a hacer mención ahora. En el momento de mi caso, cuando yo me constituí como testigo, fui citado a juicio en la declaración judicial en el marco del juicio de la Cacha, motivó en su momento una escritura que escribí en el diario de Página 12, que se tituló El hijo y el archivo, que es del año 2014, es un artículo que salió el día de mi declaración, antes que declare. Ahí en ese artículo yo formulo alguna serie de interrogantes generacionales ante el archivo de la justicia antes denegado y ahora sí receptivo. La pregunta sobre la que gira este artículo, El hijo y el archivo, es si existe una fórmula de declaración judicial que contenga la voz no solo individual, sino la de toda una generación diezmada.
Aquí apelo a la figura poética del poeta norteamericano Allen Ginsberg, algo así como ese aullido generacional de hijos ante los jueces. ¿Es posible construir un testimonio que sea tan amplio que incluye de algún modo los dolores, los padecimientos ante los estados? Bueno, es una pregunta. Antes de declarar, fui tomando distintas declaraciones de hijos o de hijas que tenía como para hacerme una idea de cómo llevarlo a cabo, cómo declarar, y en esas distintas declaraciones que puse sobre la mesa, armé como una suerte de rompecabezas de declaraciones para ver cómo lo hacían o cómo plantearme yo mi propia declaración, cómo construir una declaración judicial que lo contenga todo, ¿no? En ese sentido, armé como una suerte de secuencia sobre el testimonio. Luego fui y presté declaración, de forma libre, por supuesto, contando lo que me había pasado, y ahí sentí un poco que estas preguntas que me había hecho en la nota en página 12 se me aclaraban. La declaración de algún modo rompió el molde de las otras declaraciones, fue mi declaración, a mi manera, y ahí fue el momento en el que yo puedo decir que armé mi archivo. ¿No? Ya no el archivo íntimo o anterior a la declaración, sino que lo ordené en los estrados frente a los jueces, y armé mi propia identidad narrativa en términos del archivo judicial, acumulando de algún modo la superposición de los otros archivos superpuestos que yo tenía antes del juicio, que conformaban mi archivo personal. Me refiero a los habeas corpus que tenía, que había interpuesto mis abuelos, a las cartas de mis padres, las cartas ante la curia, cartas que mi abuelo le había mandado a mi papá en plena militancia. Es decir, todo ese acervo documental que cada uno de los hijos e hijas conserva seguramente de su historia familiar, si tuvieron la suerte de tener ese archivo, lo puso en orden, lo llevé ante los estrados, de algún modo con mi relato le di un orden, un principio y un nudo y un desenlace, un orden temático de contenido, de modo tal que en el funcionamiento del proceso o en el momento de la audiencia tomara un orden distinto al que tenía cuando era un archivo meramente íntimo, poético o meramente personal. Me parece, o es lo que sentí, que en la experiencia de haber atravesado la declaración judicial terminé construyendo un archivo distinto, que es el archivo de cada uno de los hijos que llevan o que transitan el lugar del testigo del juicio, ¿no? Eh, bueno, ahí aparecen alguna serie de interrogantes que siempre me interesaron. Primero, y ahora voy a entrar a la cuestión del arte en lo judicial y cómo se superpone. Primero voy a hacer mención a una obra de teatro muy interesante, que es Cuarto Intermedio, que es una obra de teatro que llevaron a cabo Félix Brusoni y Mónica Zweig, que es en realidad una performance en el que utilizan de algún modo los juicios de lesa humanidad como material para hacer una especie de parodia de los juicios de lesa humanidad en un sentido bastante kafkiano y burocrático, ¿no? En el sentido de que si hay algo de lo que tienen los juicios de lesa humanidad desde el año 2005, a partir del caso Simón, fue la complejidad que tienen y los tiempos en los que se realizan y la vejez de algún modo, de los imputados, que en muchos casos mueren durante los procesos o ni siquiera llegan a los procesos, por lo tanto tienen montones de complejidades, en el mismo sentido también las víctimas, que muchas veces terminan, ya no están, fallecieron, no pudieron declarar, o en algunos casos presentan obstáculos reales de acceso a la justicia, como muchos hijos e hijas de desaparecidos que ignoran que existen estos juicios, que no pueden acceder como testigos a declarar. Claro, yo sí tengo la suerte porque soy abogado, tengo un montón de facilidades para estar cerca de los juicios, pero hay hijos e hijas que son personas que tienen otras dificultades económicas, simbólicas, digo, hay asimetrías, que ni siquiera a veces pueden estar presentes en los juicios y declarar como uno tuvo la suerte de poder prestar declaración. Entonces también hay un montón de complejidades en el medio de la cual hay que dar cuenta sobre el archivo judicial y su imposibilidad. En la obra de teatro de Zweig y Brusone me parece muy interesante cómo se superpone, y es una de las primeras cuestiones que me interesa investigar en la tesis, la superposición o cómo es posible parodiar los juicios en un buen sentido, no en un mal sentido, no con la idea de romperlos, digamos, de denostarlos, sino con la idea de complejizarlos y analizar qué es lo que se necesita para mejorarlos, ¿no? Ellos se ríen de los tiempos de de los juicios de lesa humanidad, y hablan justamente, el cuarto intermedio es el tiempo en el cual los jueces se toman entre cada audiencia
para ir a tomar el té, para volver, para que los imputados vayan al baño, y son tiempos muy largos y los juicios terminan pasando meses y meses y siguen dando vueltas. Bueno, me parece que ahí Zweig y Brusone con esta obra de teatro se han metido en uno de los temas más urticantes, que es la cuestión de la demora y la dilación de los juicios de lesa humanidad y qué hacen los abogados, qué hacen las víctimas en el mientras tanto, cuando están esperando que los señores jueces se dignen a resolver de una vez por todos estos juicios que en realidad son una deuda de la democracia, ¿no? En ese sentido, ahí aparece uno de los primeros registros de lo artístico sobre el archivo de lo jurídico, y es muy interesante el análisis, a mi entender, de la obra Cuarto Intermédico medio de Mónica Zweig, insisto, y de Félix Brusone, que no denostan los juicios, sino en todo caso los parodian con un sentido de ver también sus complejidades, sus lados negativos, y en todo caso plantear algunas cuestiones para interpelar los juicios en sí mismos. Hay tres momentos de los juicios que a mí me interesa analizar. El primero es cuando se atravesó la cuestión de lo artístico en un juicio de lesa humanidad. Bueno, la matriz que yo tomo es el libro de Hannah Arendt, por supuesto, Eichmann en Jerusalén, del año 1961, en el que Hannah Arendt da cuenta en el momento en el que va a declarar Yehiel Dinur, que es uno de los sobrevivientes de uno de los campos de concentración de Auschwitz. Yehiel Dinur, cuando le toca declarar, él es un poeta, y narrador, tiene una obra importante hasta ese entonces. Él, como sobreviviente en ese momento, le pasa un poco algo parecido a lo de Primo Levi. No quiere declarar porque cree que la escena o el momento del juicio no va a poder dar cuenta de lo que él vivió adentro del campo de concentración. Entonces lo que decide es ir al juicio a leer un poema. El poema que él lee ante los estrados se llama Planeta Auschwitz, y es un poema que en la página del libro de Hannah Arendt, en la página 339 de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt, cronista del juicio, describe cómo Yehiel Dinur va a leer el poema en el medio del juicio, y empieza a leer Planeta Auschwitz, dice: prosigo con una incursión en el terreno de la astrología. Leo brevemente el poema de Dinur: la estrella que influye en nuestro destino como la estrella de cenizas de Auschwitz está ahí ante nuestro planeta, irradiando su luz hasta el nuevo planeta. Y cuando llegó lo del poder poder no natural, y ahí Yehiel Dinur se cae al piso y se desmaya. Hannah Arendt describe, el video está en internet, por ahí se puede también incorporar aquí el fragmento del momento en que Dinur está leyendo el poema ante los estrados y se desmaya. Hannah Arendt dice, lo ve desopilante, lo describe negativamente, le parece a ella que hasta ahora todos los testigos iban de manera ritual, declaraban, y de golpe aparece un tipo que es un poeta y lee un poema y se desmaya. Y lo ve como algo que no es bueno. Es muy crítica Hannah Arendt con el momento de Yehiel Dinur. Hay una gran discusión sobre lo que le pasó a Yehiel Dinur. Las preguntas que le hicieron luego del juicio, él dijo que no había podido soportar el escenario del juicio porque para él no había posibilidad que en ese escenario o en la representación judicial lo que él había vivido pudiera ser testimoniado. Por eso el poema, porque quizás el poema superpuesto al estrado era una forma que quizás diera más fuerza de lo que había vivido. Sin embargo, tampoco lo soportó y cae desmayado adelante de los jueces, ¿no? El video es muy impresionante, muy impactante, dura unos breves minutos. Yo en la nota del cohete a la luna, en que publiqué esta historia, yo fui escribiendo varios artículos, incorporo el videíto en el que Dinur cae al piso y lo levantan los policías. Bueno, este es el antecedente que yo encuentro donde la poesía aparece en los estrados, ¿no? Y que da cuenta Arendt en la página 339. Y después hay en la Argentina un antecedente central, que es el libro de Alicia Parnoy, el libro del cuento de la escuelita. En el libro de Alicia Parnoy, que se publicó por primera vez en 1986 en Estados Unidos, Parnoy, que es sobreviviente de la escuelita de Bahía Blanca, el centro clandestino de detención de Bahía Blanca, narra su experiencia dentro del campo de concentración, y obviamente el campo de concentración llamado irónicamente por los genocidas como la escuelita.
Este libro que fue publicado, es un libro de narrativa, que fue publicado por primera vez, ella se exilia a Estados Unidos y se publica allá en Estados Unidos. Fue introducido en el año 99, 1999, por el fiscal federal Hugo Cañón, allá en Bahía Blanca. Lo incluyó como evidencia en los juicios por la verdad de Bahía Blanca, especialmente por los cuentos. Hay dos cuentos dentro del libro. Uno se llama Graciela alrededor de la mesa y el otro se llama Natividad, en el que se da cuenta de los niños nacidos en cautiverio dentro de la escuelita de Bahía Blanca. Y este libro, la narrativa da cuenta y se torna de algún modo en prueba judicial. Es decir, es un momento en el que la narrativa, la literatura, le permite al juez, digo, en este sentido, el fiscal Cañón ha valorado a la literatura como una prueba de cargo, contradiciendo un poco lo que decía Carlos Ginsburg. Acá sí el juez necesita de la literatura y del historiador para probar incluso los hechos pasados. La literatura y el testimonio se convierten en unidad y fundamentos de prueba de judicial y de valoración. Me parece un antecedente importantísimo el texto de Parnoy, además del de Sheyel Dinur, que yo traigo a colación. Y bueno, y acá aparecen un poco como antecedentes de estos antecedentes las declaraciones judiciales de hijos en forma de poesía o de performance en la escena, en la escena judicial. No, bueno, ahí yo escribí algunos artículos en El cohete a la luna donde nuevamente introduzco estas declaraciones, que son los videitos que seguramente vieron al principio de este encuentro. Hay un video que no lo tengo, no lo pude conseguir, sí el de María Esther Alonso Morales y el de Malena D'Alessio. En la audiencia número 20 prestaron declaración testimonial Raúl Alberto Marciano, ex detenido desaparecido, y María Esther Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y Delfina Morales. María Esther nació en cautiverio y compartimos un fragmento de su testimonio. Y ella me dijo, mira, no tenemos personal ni tiempo para hacer esta búsqueda, de buscar una hoja en un pajar, pero si vos querés, me dijo, me llevó un cuartito y ahí estaba lleno de expedientes y ahí en 8:50, en el viejo hotel provincial. Y ahí yo empecé a buscar, me dije, estos son los libros índices del juzgado. Entonces vos podés empezar a buscar a partir del año octubre del 74 para adelante y buscás cuándo ingresan los expedientes de toda la jurisdicción de La Plata, federal. Entonces yo me acuerdo que iba días y días y me llegué a sentarme en el suelo porque eran libros grandes y iba pasando las hojas hasta que encontré las referencias por los nombres, por los apellidos, y anoté los números de expediente y así los números de archivo y después pedí que se desarchivaran. Y este poema dice así: Madurar, está dedicado a los hijos e hijas. Nacimos huérfanos, crecimos a la intemperie, envejecimos de chicos. Nacimos a la intemperie, crecimos huérfanos, envejecimos de chicos. Huérfanos de intemperie, envejecimos de chicos. Muchas gracias. Juicio y castigo. Intentar recordarla, pero como la hice en la adolescencia y hace mucho que no la digo, voy a tratar de hacerla lo más que pueda de memoria. Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda quiere instalar, escupidos por cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y dudoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Di que no te quema el asesinato y que hubieras preferido mantenerte en un cuarto disfrutando de la cena
la familia unida, diarrea en tu plato, la comida está servida, de 30.000 son los ojos que no dejan de mirar al porcino revolcado escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija de desaparecido, no le importan tus palabras. Hije de desaparecide, sangre dura coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Quizás no te interesa, morir asesinado no es parte de la naturaleza, y me temo que tu vida lleva un pecado mortal, el silencio de sus bocas es un acto criminal. Desde niño observando la tibieza maricona de la estúpida conciencia que nos quiso ignorar, y no condeno como debe a toda la mugre asesina liberada a nuestro lado como un vómito campal, y aunque me pudra en el tormento, igual no dejo de odiarte, porque odiarte es lo correcto. La sangre nunca muere aunque parezca apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción, las mismas asquerosas pecadoras de omisión. ¿No tienen vergüenza de ser unas cerdas? Dile a Cristo qué opina de tu denuncia ausente, sacará su pena y se hará pis sobre tu frente. Mea, mea, mea culpa, ahora arrepentido por la opinión pública, di que no te quema, dilo abiertamente, quiero distinguirte cuando estés entre la gente. Hijo de desaparecido, sangre dura coagulada. Hija desaparecida, no le importan tus palabras. Verdugo, aunque estés suelto, en el último segundo vas a sentir el aliento de la víctima gritando, y su grito sin sonido te va a terminar quemando. La sangre correrá por tu cabeza deformada, condenado de por vida a la conciencia incinerada. La sangre correrá por tu cabeza degenerada, y el aullido enloquecido dolerá como picana. Porque aquí está. ¿Por qué? Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos, a veces metemos la pata y nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana, por eso avanzamos. Somos almas inquietas, que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la sangre puesta al cuello, nunca miramos para el costado cuando la cosa estalla, no nos amedrentó el ejército ni la canalla, aunque nos reprimieron, nos castigaron, nos mataron 1000 veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega, indestructible como el agua libre se flamea, no sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando, peleándola siempre bien activos, porque se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara, se viene la llama de fuego nativo quemándote como la lava, no te la compara, no te la dispara, te tira la lírica, te la dispara sobre tu cara. Justicia por los 30.000. Gracias. Es muy importante aclarar, y esto me parece para tener en cuenta, que a partir de la pandemia la utilización de la declaración virtual, del Zoom, permitió a los juicios ir resolviendo los problemas que de algún modo Mónica Zweig y Félix Brusone planteaban en cuarto intermedio, ¿no? Que la presencialidad judicial planteaba. El Zoom, la introducción de las audiencias virtuales, las declaraciones virtuales, le dieron más dinámica, o sea, la pandemia sirvió para que los juicios adquirieran mayor velocidad, ¿no? Esta es la gran paradoja que trajo la pandemia, y permitió que los hijos e hijas, o lo que los sobrevivientes, los testigos, pudieran declarar en un ámbito íntimo, en su casa, permitiendo también sentirse más cómodos y acogidos por su espacio, y que en todo caso la escena de la audiencia sea la virtualidad. No, no es casual entonces que estas declaraciones que yo voy a invocar hayan sido a través del dispositivo tecnológico del Zoom y de la virtualidad. Me parece que también el archivo, digamos, el archivo del artístico que se superpone a lo judicial también aparece gracias a la ganancia que trajo la virtualidad, pero sin embargo también una pérdida, que es el convivio en el cual el juez también valora la prueba, que es la necesidad de tener los hechos ante su vista, los cuerpos y demás. Nadie puede negar que en el juicio de las juntas, en los juicios donde se dan las grandes escenas judiciales, uno convive cuerpo a cuerpo con los verdugos, con las víctimas, es decir, con los espectadores, se produce una escena donde obviamente la justicia, digamos, se produce. Digo, la virtualidad le quita el convivio. Los dramaturgos hablan de
para explicar la teoría teatral, hablan de la necesidad del convivio. No hay escena teatral sin presencia de los cuerpos. Bueno, en los juicios pasa un poco lo mismo. La virtualidad ha disminuido el convivio a la hora de que un juez tiene que valorar la prueba, la presencia, el aspecto de los imputados, el aspecto de los, digo, también es un elemento de convicción del juzgador la presencia. Pero bueno, la virtualidad durante la pandemia le ha dado un impulso a los juicios a través de la virtualidad, y es notorio que muchos de los hijos de desaparecidos que han declarado en los juicios han aprovechado esa virtualidad a su favor, y ha aparecido también el registro de lo artístico también gracias a conservar el lado íntimo que tienen de este lado del Zoom, que les ha permitido también desacartonar, flexibilizar, digo, tener más frescura a la hora de prestar declaración. No, en el caso de María Esther Alonso Morales, que es el caso que yo, bueno, traigo a colación, que es uno de los casos, ella escribió un libro de poemas que se llama El Expedientito. El Expedientito es en realidad un librito que ella hizo en paralelo al expediente judicial. María Esther es abogada, por lo tanto también tiene los mismos problemas que yo con la poesía y el derecho, y en ese sentido ella, además del expediente judicial sobre el asesinato de su papá, Jacinto Alonso, asesinado en el año 74, también construyó un expediente paralelo que es el artístico, el expedientito, no el expedientote, el expedientito. Y en el expedientito escribió una serie de poemas en el que de alguna manera refleja lo que dice el expediente jurídico oficial, el expedientote. Ella en su expedientito lo tradujo a su manera, o inventó un ready-made, en el sentido de Marcel Duchamp, un objeto que alude al expediente judicial, pero que también debe ser hablado desde la poesía y no desde la jeringonza jurídica. De paso, ella aprovechó para que al terminar su declaración judicial, leer uno de los poemas que tiene el expedientito, y es uno de los videos que yo aquí extracté, ¿no? El artículo que es justamente, perdón, el video en el que ella termina su declaración, su alocución como testigo, leyendo el poema del expedientito. El lugar de los hijos, o cómo es el relato de los hijos. En segundo lugar, y el segundo caso, es el caso de Malena D'Alessio. Ella, Malena D'Alessio, es hija de José Luis Bebe D'Alessio, secuestrado en 1977. Ella es conocida, es cantante de la banda Actitud María Marta, y que declara en el juicio que se llevó a cabo en La Plata por el cese del pozo de Banfield. Y ahí también, igual que Marister, al cerrar su declaración, lee un texto poético de hip hop explicando, en realidad que lo lee porque la rabia se acrecienta en mí, dice ella, y el rap le ayudó a sintonizar esa rabia, ¿no? Ahí aparece de nuevo el rap, el hip hop, la poesía, atravesando el archivo judicial, digamos, trascendiendo el archivo judicial del registro de lo artístico, ¿no? La declaración de Malena D'Alessio también está en el video que puse al principio. Ella se planta ante la cámara y finaliza también su alocución judicial con ese fragmento. Y por último, y el tercer caso, aquí no tengo un video porque estoy tratando de conseguirlo, que es la declaración de Raquel Robles. La declaración de Raquel Robles del año 2020, en el que ella, también en plena pandemia, en el que ella intenta hacer un acto performático durante su declaración judicial, y en realidad es un video que no está subido a internet. Sí hay varias notas escritas en medios, especialmente una nota que se escribe, publicada en página 12 bajo el título "Después de todos estos años, la justicia ya no es justicia". Y bueno, Raquel lo que hace, no lee, en ese caso lo que hace es escribir en su cuerpo desnudo, porque lo que aparece cuando finaliza su declaración es su torso desnudo, y en su cuerpo pintados todos los nombres de las víctimas del campo de concentración por el que pasaron sus padres, ¿no? Su declaración es disruptiva, y en ese sentido es cuestionadora incluso del archivo judicial, pone de algún modo en discusión al momento de declarar con ese acto performático la validez también del propio sistema que está juzgando los hechos, en el sentido de que discute el procedimiento judicial por patriarcal, por connivente de algún modo con los perpetradores, y de alguna manera como un sistema de justicia burguesa que no representa y que no repara la situación, o por lo menos la historia de todas las víctimas, y tampoco
su propia historia. Es decir, estos tres casos, estas tres historias, o estos tres ejemplos, donde se cruza lo artístico con el archivo judicial, son los que en distintos tiempos son los que me interesaba, de los que me interesaba dar cuenta. Y después, para terminar, tres cuestiones centrales. En primer lugar, como conclusión, la primera es la libertad de expresar y la libertad de reparar. En todos los casos se trata de formas que eligen los hijos e hijas desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado para contar su historia de manera libre en la escena de lo judicial. Muchas veces el arte o el registro artístico es un soporte necesario para exponer la identidad. Quizás algo de la figura del scratch incorporado en hijos en sus prácticas aparezca de nuevo en la representación de estas escenas judiciales. La declaración, sobre todo se nota en la de Raquel Robles, que aparece el scratch en plena escena judicial incluso, en la instancia judicial como una instancia, su manifestación como una manifestación que apela a lo poético disruptivo. En ese sentido, en todas las declaraciones hay una función performática que se convierte en el modo de representar cada vida dañada por el terror y a través de esa forma original del relato hacer hablar a la subjetividad. Como dice Benjamin, articular históricamente el pasado no significa conocerlo verdaderamente como ha sido, sino significa adueñarse de un recuerdo como relampaguea en instante de peligro. Esa manera de adueñarse del pasado es la manera de relampaguear en el futuro o representarlo a la manera que cada uno, en el sentido libremente, decide encontrar el momento de reparación, ¿no? En segundo lugar, juzgar y comprender. Es decir, ¿qué dirán los jueces en su sentencia de las declaraciones de Malena D'Alessio, de lo que dijo María Esther Alonso, lo que dijo Raquel Robles? Bueno, habrá que ver en la sentencia cómo valoran los hechos artísticos sucedidos, si van a ser o van a valorar como Hugo Cañón los cuentos de Alicia Parnoy o van a omitir su valoración. El juez no es historiador, sin embargo, me parece que es muy importante la valoración de esos momentos en los que se eligieron representar de ese modo los hechos del pasado. Y después, por último, el impacto, y esta es la cuestión más importante quizás de todo lo que vengo diciendo, el impacto del archivo de lo artístico en el judicial y viceversa, ¿no? Esta quizás es una cuestión muy interesante en el sentido de que ha implicado el trasuntar de los juicios durante estos 18 años de conformación de un acervo documental jurídico que existe a esta altura muy importante, que da cuenta de la trayectoria de muchos hijos e hijas que se han constituido como querellantes y los modos que han elegido para representar el pasado en la escena del juicio. Es decir, a mi entender, estos juicios que se están llevando a cabo producen un efecto que termina impactando en las formas del arte hoy en día y la forma de arte que eligen los hijos. Es decir, hay una suerte de impacto directo o indirecto que produce sobre las formas que la generación de hijos tienen para narrar, para escribir, para hacer teatro, para hacer cine. Ya no es lo mismo desde que la escena judicial digamos, ha funcionado o ha comenzado a funcionar. Por lo tanto, el dispositivo literario o cultural que producen las voces de hijos es a partir de este plafón jurídico o este plafón judicial, más allá de que les repare o no les repare, las sentencias, digamos, completen o no su cuadro o su propio duelo. En el sentido que la conformación del gran archivo judicial, que todavía está en funcionamiento, es un elemento central para repensar las trayectorias culturales de muchos hijos e hijas en la posterioridad a los juicios, y estos cambios que también pueden ser analizados en distintos libros. Y voy a dar solo un ejemplo. Seguramente, en mi poesía, a partir de que yo declaré, la poesía que empecé a escribir no es la misma que antes de que prestase declaración. Seguramente en la narrativa de Félix Brusone, los cuentos de 76, no son iguales a las narrativas que fueron apareciendo cuando él empezó a escribir alrededor de Campo de Mayo sobre el corredor, o los textos que está escribiendo actualmente sobre el arte de escribir una novela. Es decir, me parece que también en las trayectorias de algunos hijos, hijes que tienen un vínculo fuerte con el arte, los juicios terminaron generando un impacto en sus formas de producir su arte. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Julián, ¿y te puedo hacer Teresa. una pregunta? Sí. Bueno, me resultó muy interesante, ¿no?
no sé hasta dónde entendí y comprendí todo este desarrollo. Yo creo que, bueno, en principio lo primero que me interesó es que siempre se ha hablado de la escena, desde la literatura, desde el arte, se ha hablado de la escena judicial como límite, ¿no? Es decir, se ha dicho, bueno, no, la literatura en realidad es ese espacio del excedente o el arte, del excedente de aquello que no entra en el juicio. Me parece que toda tu propuesta tiende a desorganizar, va en contra de este principio. Eso es lo que me parece absolutamente original de todo lo que estás planteando. Me gustó mucho esta reflexión tuya que va en contra justamente de esta suerte de axioma, y que es que vos decís que como en el momento, en tu propia experiencia, en el momento en que vas a declarar, eso tiene un efecto positivo, ¿no?, en el ordenamiento de tu archivo personal. Digamos que allí hay un efecto. Me interesa primero esta dialéctica, porque vos continuamente presentás una dialéctica, no presentás como dos escenarios diferentes, que es lo que se suele trabajar mucho en literatura, ¿no? Bueno, a ver, el juicio me corta, yo no puedo decir esto, no puedo ingresar en esto, porque tengo que, digamos, tiene otra lógica, que de hecho la tiene, ¿no? Pero nunca se ha visto esta dialéctica que vos estás pensando. Entonces, en tu propia experiencia, tal como vos la has contado, ¿no? El hecho de declarar en el juicio te ha reordenado tu propio archivo. Ha tenido en cierta medida un resultado positivo, ¿no? O ha sido una acción en un punto positiva. Te desafía, digamos, el sistema judicial te desafía a reorganizar. Hay un plus, hay algo, hay un valor agregado, no es todo el descuento, ¿no? Y me pareció, bueno, que justamente esa especie de dialéctica que vos manejás entre el arte y la escena judicial, ¿no? Es cómo el arte se mete en la escena judicial y cómo la escena judicial en algún punto lo acepta, y entonces allí, por una parte, el arte, y bueno, vos hablaste del expedientito, ¿no? Que por acá lo tengo en la biblioteca, de María Esther Alonso Morales, tiene como, me parece, esa dialéctica en sí misma, digamos, al mismo tiempo que valoriza el expediente, ¿no? Al mismo tiempo que lo valoriza, le marca los límites, introduce en esos límites que puede llegar a tener, ¿no?, aquello que escapa justamente al... Entonces, me pareció que armás un gran desorden en esta especie de oposición de espacios, ¿no? Si no sé si este tipo de reflexiones, pero me llamó la atención eso, como vengo como de este gran relato de, bueno, nada, en el juicio no se puede decir esto, no se puede decir el otro, no se puede introducir la intimidad, es un lenguaje, hay un protocolo que no se puede desarmar. Pues lo que está mostrando es que ese protocolo se desarma, Exacto. ¿no? Es así, se desarma. Por supuesto que coincido con lo que vos decís, la mirada histórica de un juicio criminal implica llevar allí los hechos de determinado modo y en ese protocolo que vos mencionás, pero los hechos que se están juzgando son tan complejos, no son un simple homicidio, una lesión, un robo, sino que la dictadura lo que vino a destruir es también un tejido cultural y social simbólico. Por lo tanto, a la hora de reconstruir esos tejidos destruidos, en el sentido de que el genocidio es una destrucción cultural y social, no solamente, digamos, son pérdida de vida, sino que es una estructura social compleja, es importante llevar a los estrados la representación de esos tejidos sociales, culturales. Por lo tanto, la literatura da cuenta de un montón de cosas que deben ser llevados para dar fe de la complejidad de lo que la maquinaria ha venido a destruir. En ese sentido, yo siempre voy a recordar las grandes discusiones en el momento
del juzgamiento de Nuremberg, cuando se discutía, los juristas discutían si la figura de genocidio era la que correspondía o la de crimen de lesa humanidad. Bueno, ahí estaba Lemkin, que fue el que inventó la palabra genocidio. Es decir, ¿cómo no vamos a utilizar una manera de representar lo que se juzga a través del concepto de genocidio en vez de usar la idea de un crimen? No es un crimen. Es algo muy complejo lo que se está juzgando. Por lo tanto, tenemos que encontrar un modo de representación para juzgar los hechos tan atroces que con un término que comprenda la complejidad de lo juzgable. Bueno, quizás más allá de las distancias, la incorporación de testigos que den cuenta de esas complejidades en las escenas de los juicios, en las rutinas de los juicios, también son importantes para que los jueces entiendan que lo que están juzgando es realmente un tejido social cultural, la destrucción del tejido social y cultural, que también da cuenta de algo que es el lugar donde la víctima estaba inmerso, ¿no? En este momento, por ejemplo, digamos, el tema de la complicidad económica, civil, eso es lo que no se juzgó y eso es lo que queda por juzgar, ¿no? Es muy importante también introducir estos otros elementos para que no se piense que lo que se está juzgando son solamente homicidios. Me parece que hay algo que la dictadura vino a hacer que lo sabemos que es mucho más complejo. Por eso yo meto estos elementos, porque también, digo, no son compartimientos estancos. La historia, el derecho, la literatura, me parece que también las ciencias sociales le aportan a los jueces muchísimos elementos que los jueces deben tener en cuenta a la hora de juzgar. Y si no saben historia, no saben sociología, son meramente jueces con la ley, no van a poder juzgar lo que están juzgando. Es necesario que el juez conozca o tenga más elementos de valoración para saber lo que está juzgando. No puede ser un juez así nomás. Sí, Por eso los jurídicos le llevamos a los estrados claro. esta complejidad. Me hace acordar un poco a lo que dice Bieviorca cuando analiza y habla también de en qué medida un juicio es un acontecimiento exclusivamente jurídico o es un acontecimiento donde se está armando un legado, donde se está armando también un aporte a la historia, a la tradición, al conocimiento, ¿no? Ir más allá de que el juicio sea exclusivamente, y eso, bueno, sabemos que el juicio a las juntas tuvo ese valor, Claro, claro. valor que superó ampliamente, digamos, por supuesto, está el valor jurídico en primer lugar, pero también hay un valor histórico, un valor de institucionalización de una memoria, de una política, ¿no? Que incluyen todos estos elementos que vos mencionás. Bueno, hay que complejizar, hay que saber historia, hay que saber sociología, hay que incluir la totalidad de los problemas. Así que me parece que también poder, que un juez pueda oír, pueda tener escucha de la poesía y pueda reconocerla, implica que está armando otro escenario que va más allá también, Claro. ¿no? No, y las querellas, los hijos, cuando se plantan frente a los juicios, tratan de recargar los juicios con esas complejidades a propósito. Porque si fuera por los jueces, vamos, vamos y jugamos rápido. Lo importante es que hijos, cuando lleva estas complejidades, lee poesía arriba de los estrados, le pone, me parece que está recargando el juicio de elementos a propósito, para ponerla delante de las narices de los jueces y decirle, miren que lo que están juzgando es mucho más complejo que un homicidio, que una privación de libertad o una aplicación de un tormento. Me parece que en esa complejidad también nosotros, y es una cuestión política también, digamos, lo tomaremos de Crache, nuestra estrategia también es poner, digamos, subirle la vara a los juicios y que no se conviertan en burocracias. Porque justamente lo que Zweig y Brusone plantean, es decir, si los juicios se tornan en máquinas burocráticas de juzgamiento de viejos seniles, y no es eso lo que buscamos. Nosotros necesitamos también que el juicio dé cuenta de esa complejidad, en la cual aparece también el abuso de las mujeres víctimas de violencia sexual, digo, aparecen todas complejidades, la complicidad civil, económica en el juicio, van apareciendo aristas de lo que ocurrió entre el 75 y el 83, que quizás en el juicio de las juntas o en los primeros juicios no aparecían. Y de ahí también la importancia de recargar a los juicios de otros elementos culturales, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo, Julián, pero ha sido un disfrute muy lindo haberte oído. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias.